Buenos días, queridos estudiantes. Un gusto nuevamente para continuar con nuestro curso de filosofía política. Y, a ver, para terminar la última concepción de la libertad como poder efectivo, libertad positiva, quisiera añadir dos ideas. Por una parte, a ver, quiero presentar una idea de Locke, quien sostenía que la libertad requiere la propiedad privada. Bien. Es decir, que un requisito para que la libertad se materialice es gozar del derecho de propiedad privada. Lo cual quiere decir que, bueno, y fíjense, por favor, aquí recuerden este símbolo de la lógica está representando una condición necesaria, sin la cual no puede darse aquí esta suposición. Lo cual quiere decir explícitamente que en ausencia de la propiedad privada, entonces desaparece la libertad. ¿Sí? Entonces, si quieren eso, lo simbolizo de la siguiente manera. Si no hay propiedad privada, entonces tampoco libertad. ¿Sí? Bien, una idea semejante, no digo exactamente la misma, pero que está dentro de esta órbita de Locke, que es un liberal o un libertario, es la de Hegel. ¿Sí? Y ustedes saben que Hegel es un autor contemporáneo, fue maestro de Marx, murió en 1931, si no estoy mal, 1831. De joven experimentó la Revolución Francesa. Bien. Hegel cree que en lugar de hablar de libertad como algo, digamos, como valor o como derecho, creo que podemos entender su libertad desde el punto de vista cambiante, dialéctico, como una constante que atraviesa todos los periodos de la historia y cada vez se va aumentando la realización de esa libertad. Entonces, para esa concepción de libertad que ya voy a dar, de la cual voy a dar más detalles, creo que es apropiado utilizar la palabra liberación. Es decir, con esta palabra quiero enfatizar el hecho de que la libertad es un fenómeno cambiante, dinámico, y que progresa a través de la historia. Va de menos a más. A ver, en la antigüedad,
Bueno, y él está pensando en la China, solamente en donde hay un emperador, solamente uno es libre. ¿Sí? Recuerden, en una monarquía absoluta, en una autocracia, el, el jefe está por encima de la ley. Es al revés, la ley está bajo la voluntad de ese gobernante único. Y que a veces recibe el poder por herencia, es una dinastía. Cuando pasamos a Grecia, con el andar de los siglos, ya algunos son libres. Ya no es solamente uno, sino ya es varios. Y cuando llegamos finalmente a la Revolución Francesa, cuando cae la monarquía y se instaura la república, ahí todos son libres. Se proclama los valores de libertad, igualdad y fraternidad. Entonces, según esta visión, que por supuesto puede sonar demasiado simplista, hay una concepción de que a través de la historia hay una especie de hilo conductor, hay un sentido. En lugar de que la historia sea caótica, de que no tenga leyes, se puede, estudiándola, descubrir que la historia progresa. Si nosotros comparamos una época con la siguiente, vamos a ver que en comparación con la etapa anterior, se consigue más libertad. Y ahora, ¿y cómo entiende Hegel la libertad? Podemos decir, es una concepción idealista. Ya voy a indicar en concreto en qué sentido debemos de entender el idealismo. En Hegel, a ver, la libertad humana, o bueno, y también hablaré inmediatamente de la libertad del espíritu absoluto, pero empecemos con la libertad del ser humano. Esa libertad se la forja, se la labra, por una parte, frente a la naturaleza. Cuando el hombre es capaz de convertir a los objetos en medios para sí. ¿Sí? Entonces, la libertad está entendida ahí como una especie de dominio. ¿Sí? Bien, libertad como esa capacidad de que transformamos la naturaleza para ponerla al servicio nuestro. Y eso es a través del trabajo. Por ejemplo, podemos cultivar la tierra, a partir de un bloque de mármol sacar una estatua para que sirva de adorno, para embellecer el ambiente. Entonces, fíjense, es en esta idea de dominio está esa transformación de la naturaleza, ¿sí? Para que
sirva a la satisfacción de nuestras necesidades. Ahora, Hegel comparte esa idea de Locke de que la libertad, en parte, se realiza a través de la propiedad privada. ¿Sí? Y esa propiedad es excluyente. Es decir, privada significa que los demás no pueden compartir de esos bienes que son de propiedad privada. ¿Sí? A ver. Bien, veamos, se me viene a la mente esos letreros que dice propiedad privada, prohibido el paso, ¿sí? No entrar. ¿Sí? Bien, a menos que sea, por supuesto, con autorización del dueño. ¿Sí? Bien. Ahora, esto sucede a nivel de todo ser humano. En cambio, en el caso del espíritu absoluto, que le podemos llamar con otros nombres, por ejemplo, Dios, la idea, solamente ella es la que puede alcanzar una libertad total. ¿Sí? En el caso de la libertad de que goza el espíritu absoluto, libertad significa asimilación. ¿Sí? A ver, explico esto. Para que se pueda comprender, pensemos en que la transformación, la evolución que experimenta todo el ser, la realidad, desde el mundo natural hasta el mundo humano, es simplemente una manifestación, un desarrollo, un desenvolvimiento de este espíritu absoluto. Al comienzo, ese espíritu absoluto es como si fuera nada, y a partir de él, pero en un estadio en el cual es sumamente paupérrimo, de ahí empieza el ser, luego ese ser se transforma en devenir, y ahí tenemos unas 3 etapas: el no ser, el ser, el devenir, y bueno, con un proceso triádico, dialéctico, el espíritu absoluto en primer lugar es un en sí, luego al transformarse en la naturaleza, piensa Hegel que el espíritu absoluto está alienado, está fuera de sí, y a través de la naturaleza y la historia humana, la historia social, va cobrando, ganando mayor conciencia de sí a través de la cultura, la religión, la filosofía, hasta que finalmente vuelve a reencontrarse consigo mismo al final de los tiempos, y en ese último periodo o punto, el espíritu absoluto es un en y para sí. Pero en el trayecto, lo que hace el espíritu absoluto al pasar de la naturaleza a la historia humana y a través de los distintos espíritus de los pueblos, el espíritu absoluto va absorbiendo dentro de sí todo lo que se le opone, hasta que finalmente solo es él mismo
y por lo tanto no tiene absolutamente nada fuera de sí, ningún límite que lo esté restringiendo. Y por ello, solo el Espíritu Absoluto es totalmente libre. ¿Sí? Bien. A ver, en la medida en que sucede esto, ¿sí? Asimilación, es como, discúlpenme, esta analogía tiene algo de inconveniente, pero les pido por favor solo acepten de esa analogía lo que es apropiado. Pensemos en la alimentación. Nosotros comemos varias cosas, puede ser frutas, legumbres, avena, etcétera, etcétera. Puede ser hidrocarburos, perdón, Carbohidratos. Eso, carbohidratos, gracias. Y parte de eso, de esos alimentos son desechados y otra parte es incorporada a nuestro organismo. ¿Sí? Ustedes podrán pensar si es que comen alimentos no nutritivos, van a ganar grasa y les crece la barriga, se hacen más gordos. El alimento ha sido absorbido por nuestro cuerpo. ¿Sí? Entonces, eso es eso, algo similar, algo semejante, es lo que hace el espíritu absoluto con respecto a todo lo demás, tanto la naturaleza como la historia en general. ¿Sí? Hasta que a la final todo termina en que existe solamente la conciencia de esa divinidad. Bien, esta idea es antigua, está recogida en el cristianismo, Dios como el alfa y el omega, el principio y el fin de todo. Las cosas salen de Dios y regresan a Él. ¿Sí? Entonces, esa idea que está desde la antigüedad es reactualizada por Hegel y en el transcurso, entonces, ocurre este proceso de liberación. ¿Quién es el que se libera? El Espíritu Absoluto, Dios, que está en el fondo de todos los cambios y a la final, cuando logra incorporar a todo dentro de sí, dentro de sí mismo, entonces ese Espíritu Absoluto se convierte plenamente en lo que él es, conciencia pura de sí mismo. Bien, de esa libertad nosotros participamos en alguna medida, o de algún modo, mejor dicho, ¿sí? Pero obviamente me parece que ¿quién es el protagonista de la historia? Detrás de todo está el espíritu absoluto que se sirve de los personajes históricos para realizar sus propios fines. Entonces, el ser humano es simplemente un medio más del espíritu absoluto. ¿Sí? El ser humano cree que está persiguiendo sus fines individuales, pero en realidad no es más que, y discúlpenme si exagero un poquito, como una especie de marioneta del espíritu absoluto, también llamado razón. ¿Sí? Bueno, entonces tenía que mencionar estos dos autores, eh, bueno, Locke, claramente liberal, Hegel, yo creo que
por haber insistido muchísimo en el papel, en el rol que juega el Estado en la historia humana, entonces creo que está alejado de esa posición libertaria, muchísimo más aún está en el polo opuesto de los anarquistas y más bien enfatiza el papel positivo necesario que juega el Estado. Por lo tanto, creo que podemos ponerle del lado de los intervencionistas o estatalistas y espero que con estas breves indicaciones se comprenda cuál es la concepción que tiene Hegel de lo que es la libertad. Bueno, y entonces con esto terminaríamos esta breve revisión de lo que han sido algunas de las principales concepciones de la libertad. Entonces, para terminar este examen, hagamos una especie de resumen. ¿Qué hemos alcanzado a ver acerca de la libertad? ¿Sí? A modo de conclusión. Entonces, permítanme ir haciendo una lista. Voy a enumerar una por una las concepciones que hemos ido viendo. Pero no he mencionado qué dice la Constitución con respecto a la libertad positiva. Y con esto sí, ya termino esta sección 3.7. Hay varios artículos que van en ese sentido de libertad positiva. A ver, por ejemplo, el artículo 387, en la página 190, está que, bueno, en la 190 del artículo que ustedes leyeron, se reconoce que es una responsabilidad del Estado garantizar la libertad del individuo. ¿Sí? Verán, obviamente estamos estudiando los valores jurídicos dentro de la materia de filosofía política. Y me parece que tenemos que indicar cuál es la relación entre esos valores, o aquí en este caso el de la libertad, ese derecho o derechos, porque son varios, qué relación hay con el Estado. Pero nosotros tenemos una unidad, la última, en la que vamos a dedicar la atención a las funciones del Estado. Bueno, en primer lugar, a la existencia del Estado. ¿Estamos mejor sin Estado? ¿Sería mejor que desaparezca el Estado y que no haya unas leyes nacionales? ¿O al revés? ¿Es mejor que haya Estado y mientras más grande, mejor? Eso discutiremos largo. Ya será para el próximo mes, el último en enero. Pero no podemos prescindir o dejar de lado ya esa discusión, aunque sea indirecta, periférica, al tratar de los valores. ¿Sí? O sea, no nos interesan los valores por sí mismos, sino que en cuanto tienen un papel dentro de la vida política, dentro de la organización de la sociedad. Entonces, hay que decir que la libertad positiva ha sido propuesta, defendida, sustentada en su mayoría por filósofos de tendencia de lo que se suele comúnmente llamar socialismo, y por lo tanto
están requiriendo del Estado que haya prestación de servicios públicos, haya una redistribución para que esa libertad positiva, entendida como capacidad de actuar, como poder efectivo, ¿sí?, se haga una realidad. Que no sea simplemente un derecho reconocido en la Constitución, sino que el Estado asuma la responsabilidad como deber jurídico de prestar servicios sociales para efectivizar esa libertad. ¿Sí? Bueno. Ya. A ver. Ok. A ver, entonces, ahora sí, eh, no sé si al extenderme en esta última idea perdí el, el, el propósito que me hice al hacer este último añadido. Algo en mi mente me dice que me eh, olvidé la idea. Bueno, si es que no se me viene ya, quedará. Entonces, permítanme hacer un recuento de cuáles fueron las concepciones que hemos visto. La primera era en la 3.1, libertad como autodominio. ¿Sí? Y bien, recuerden que aquí la pregunta que nos hacíamos es, ¿sí?, ¿quién nos gobierna? ¿Sí? Aquí la discusión era entre razón y pasión. ¿Sí? O mejor dicho, pasiones. ¿Sí? La segunda concepción era la discusión entre libre albedrío y determinismo. ¿Sí? A ver, si es que hay libertad total, ¿sí?, o no. Entonces, voy a poner ahí las, a ver, las dos corrientes en pugna, el libre albedrío, ¿sí?, versus determinismo. A ver. Pasemos a la tercera concepción. Era libertad como disponibilidad de opciones. Voy a poner aquí capacidad de elegir. ¿Sí? A ver. Luego teníamos la libertad desde el punto de vista liberal, las concepciones 4 y 5.
hacer lo que uno quiere, ¿sí? Y 5, la libertad negativa. A ver, como una ausencia de impedimento, ¿sí? No coerción, no sujeción, no dependencia. Es libertad negativa, recuerden, porque al definir la libertad necesito la negación, la palabra no. Luego, en sexto lugar, teníamos la libertad republicana, ¿sí? El republicanismo, la libertad solo si es que hay ley, ¿sí? Y para que esa ley se haga cumplir, necesitamos el Estado, la república. Y finalmente terminamos con la libertad positiva, que la he asociado con el socialismo. A ver, un ratito. A ver, voy a poner aquí libertad como poder efectivo. Bien. Entonces, fíjense, es esto lo que hemos visto en este artículo. Y al momento de sacar una conclusión, ¿qué podemos decir? ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Tenemos esta primera concepción es libertad al interior de la propia persona. Si es que cada persona tiene, por una parte, un intelecto, una razón, que conoce principios generales, universales, necesarios, y por otra parte tiene deseos, instintos, tendencias, pasiones, ¿sí? ¿Es libre el que sigue a la razón o el que sigue a las pasiones? ¿Sí? Ahí tenemos dos posiciones. Acá en segundo lugar teníamos, aquí vimos la cuestión de la causa y la necesidad. ¿Sí? Recuerden la voluntad está obedeciendo a algo externo a sí misma o no. ¿Sí? Los librevistas dicen que no, los deterministas dicen que sí. Acá, la número 3 es capacidad de elegir. A ver, y permítanme. A ver, y parece que con respecto a esta tercera posibilidad o tercera alternativa, tercera concepción, no he puesto o no hemos puesto
mi colega Leonardo Torres y yo, ninguna objeción, ningún problema, como si es que fuera algo indiscutible. Bueno, creo que en este momento aclaro que eso, creer que todos admiten o van a admitir esta visión de la libertad y que por lo tanto con respecto a esa visión hay unanimidad, consenso, me parece que es una mala impresión. Quizás alimentada por nuestro propio artículo, pero en este momento quisiera que ustedes no se lleven esa mala impresión. Todo es discutible en filosofía, lo cual no quiere decir que nos quedamos sin ninguna posición. Cada uno puede racionalmente adoptar una posición, la que vaya mejor con su modo de ver la vida, el ser humano, el ser, el conocimiento, el lenguaje, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien, aquí, y finalmente, desde la 4 hasta la 7, están concepciones que yo las he asociado con posiciones políticas. El liberalismo, y ahí tenemos dos visiones: hacer lo que uno quiera, pero eso se le criticaba como una licencia. Bueno, libertad no es lo mismo que antojo o arbitrio, capricho, ¿sí? Libertad negativa, ¿sí? En ausencia de sujeción, de dependencia, ¿sí? El republicanismo cree que la libertad no se da en el vacío, sino que requiere, exige, necesita un ordenamiento jurídico que proteja esa libertad, ¿sí? Y por lo tanto sancione las violaciones de la libertad. Para ello requerimos una república, ¿sí? Y finalmente libertad como esta capacidad real de hacer cosas, ¿sí? Bien, que no solamente, a ver, capacidad de elección, aquí era, a ver, disponibilidad de opciones, ¿sí? A ver, eso era, a ver, disponibilidad de opciones. Ya, recuerden, es decir, tener que se me presenten a mí una serie de alternativas para que yo pueda elegir. Esa es la número 3, pero recuerden, les ponía el ejemplo de que si entro a un almacén para comprar algo, yo les decía algo específico, entro a una zapatería con la intención de comprar unas zapatillas, un calzado deportivo. Y obviamente, o sea, hay almacenes que están especializados en, por ejemplo, calzado deportivo. Hay otros que son solamente calzado para hacer montañismo. Y otros que son solamente para calzado del diario o formal. Entonces, se me ofrecen varias posibilidades, pero ¿cuál elijo? Depende de cuánto dinero traigo en el bolsillo. Y eso no está acá, ¿sí? Eso de que el dinero es un condicionante de la libertad está acá, ¿sí? Libertad solo si recursos, ¿ya? En cambio, no está acá en la 3, y precisamente esta crítica se le puede hacer a la 3, ¿sí? Bueno, entonces ahora hagámonos la pregunta, y profe, ¿con cuál nos quedamos? ¿Cuál de las 7 es la mejor? Ustedes seguramente ya a estas alturas habrán terminado de procesar la información, habrán hecho su resumen, su cuadro sinóptico, y por lo tanto habrán visto
¿qué es lo que mi compañero Leonardo Torres y yo decimos en el artículo como conclusión? Bien, entonces voy a añadir unas pocas ideas a modo de conclusión. Bien, a ver, en primer lugar, que la libertad o el concepto de libertad es algo complejo, ¿sí? Lo cual quiere decir, no es algo simple, o con otras palabras, tiene múltiples aspectos o dimensiones. Bien, y si es que esto es así, o sea, la libertad es algo riquísimo, que tiene varias aristas, y sería empobrecer la libertad si es que nos limitamos a uno solo de esos aspectos. Eso sería una unilateralidad. Quedarnos solamente con un aspecto y el olvidarnos, dejar de lado todos los demás. Habría que evitar ese peligro, ¿sí? Ahora, por lo tanto, y creo que esta idea que les voy a repetir, ya la mencioné, creo que en otra ocasión, a menos que esté equivocado de curso. Las 7 concepciones que tenemos aquí, resumidas, podrían tomarse como complementarias, más bien que como contrincantes, ¿sí? Por lo menos en la medida en que sean compatibles entre sí, deberíamos asumir o aceptar aquellos aspectos que son subsumibles bajo una visión general. Yo creo que les hacía la comparación con las piezas de un rompecabezas. Cada una de estas 7 concepciones aporta una parte de la verdad, pero no la única, y que con la combinación, juntando esas varias piezas, vamos a armar la totalidad de lo que es la libertad, ¿sí? Digo, siempre que sean coherentes entre sí, que nosotros podamos tener una visión cohesionada, ¿sí? A ver, entonces pongamos aquí el concepciones complementarias, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver si es que si tenemos libertad negativa y libertad positiva, libertad liberal, libertad republicana, socialista. Quizás cada una de esas posiciones nos aporta alguna verdad y que pueda ser incorporada dentro de una teoría de lo que es la libertad, ¿sí? Ahora, el, y hay otra idea que no puedo dejar de mencionar en esta última sección acerca de las conclusiones, es que si nosotros realmente tenemos esa visión de que la libertad tiene varios aspectos,
es multidimensional, tendría que aclarar que no todos esos aspectos son coherentes entre sí o se armonizan pacíficamente o orgánicamente el uno con el otro. Puede ser que la libertad, al manifestarse, al realizarse en esos varios aspectos, esté en conflicto, entre en conflicto consigo mismo. ¿Sí? Entonces, de aquí voy a indicar que puede ser que varios aspectos de la libertad choquen entre sí, ¿sí? Aspectos, por lo tanto, conflictivos, ¿sí? O si quieren ustedes, para seguir la línea de Hegel, que no mencioné en mi brevísimo resumen, el, o bueno, mencioné muy de pasada. Les hablé de la dialéctica. Lo principal de la dialéctica es la contradicción a través de la negación, por supuesto, es decir, la lucha de contrarios, pero también su armonía y sobre todo la conciliación de los contrarios. ¿Sí? El método hegeliano es triádico, ocurre en tres momentos: afirmación, negación, reconciliación, o afirmación, negación y negación de la negación. El tercer momento es de superación, pero no solo en el sentido de suprimir lo anterior, sino también en el sentido de retomar lo valioso que tienen los opuestos y formar con ellos una unidad que posteriormente tendrá que ser negada y así continúa el proceso eh, posteriormente. Bueno, entonces acá quiero simplemente hacerme eco de esa visión dialéctica que tenía Hegel, no tanto la idealista, sino más bien la dialéctica que también es heredada por Marx, la idea de que puede ser que la libertad no sea un concepto unitario, en el sentido de que sea simple, eso ya lo negué desde el inicio, y que sus componentes, sus integrantes, no estén en total armonía unos con otros y que por lo tanto haya una cierta contradicción entre ellos. ¿Sí? Bueno, se puede ver ese conflicto en la primera y segunda concepción. ¿Sí? Libre arbitrismo versus, si pongamos aquí dos corrientes, libre arbitrismo versus determinismo. Sabemos que el libre arbitrio es una concepción indeterminista de la libertad, niega el libre albedrío como libertad absoluta, total, niega la causa y por lo tanto también la necesidad. Y acá, si nosotros nos preguntamos, ¿qué es lo que nos mueve? ¿Sí? ¿Es la razón? No siempre. ¿Sí? Desgraciadamente a veces nos dejamos llevar por las emociones, los sentimientos, y así somos los humanos.
Por supuesto, la educación, la pedagogía, estamos en una facultad de ciencias de la educación. La carrera es de pedagogía de la filosofía. Tendríamos que estudiar qué papel juega la educación ante un ser humano que puede ser que se deje arrastrar por fuerzas interiores que no siempre se ajustan a lo que es racional. ¿Sí? Sería idealizar al ser humano si creemos que es, como piensa Aristóteles, un animal racional. Y tal vez no somos totalmente racionales. De hecho, no lo somos. ¿Sí? Y de ahí que ante ciertos comportamientos de nuestros semejantes, hacemos a veces comentarios que detrás de los cuales hay esa idea de que aristotélica de que animales no humanos no tienen razón. Y por eso merecerían el título de brutos o bestias, que a veces también aplicamos a ciertas conductas, a ciertos comportamientos, a ciertos actos irracionales hechos por un ser humano. ¿Sí? O sea, qué bestia, qué bruto. Entonces, bueno, y eso deberíamos decir con el perdón de los animalitos. ¿Sí? No nos vayamos a creer que nosotros somos los únicos seres racionales, los que tenemos el monopolio en exclusividad de la razón. Bueno, ahora, perdón un ratito. Bien, ahora, bueno, creo que es el momento como para eh, terminar la primera hora. Hagamos un receso de 5 minutos y a la vuelta quisiera eh, hacerle una pequeña lectura y luego darles a ustedes la palabra para que eh, comenten cuál es su opinión personal. ¿Sí? Está aquí los temas que hemos tratado en esta unidad y quisiera que ustedes me indiquen, bueno, qué les pareció. ¿Sí? Bueno, gracias. Entonces aquí hacemos